Buenos días, Miss. Hola, hija, buen día. Buenos días, jóvenes. Vamos a pasar lista. Mientras yo paso lista, les voy a compartir lo que vamos a trabajar el día de hoy para que empiecen a copiarlo. Vamos a colocar el título de la diapositiva que yo les comparta mientras yo les paso lista. Ok, creo que ya pueden ver la pantalla. El título es Congruencia y Semejanza, Aplicación. Les voy a empezar a proyectar el primer ejercicio que vamos a trabajar. Lo van a empezar a copiar y también van a empezar a analizar cómo lo abordaríamos. Recuerden que estamos en la sesión ya de práctica, en la sesión de aplicación. El día de hoy tendría que haber mucha participación, ideas, propuestas, etcétera. Veo varias cámaras desactivadas. La mía la tengo apagada porque, bueno, ve que dije en el grupo que me conecto con datos y de veras sí estoy conectada con datos. Ajá, solo usted y Yoko me ha comentado al respecto, pero tengo más de 10 cámaras apagadas. Entonces, sí les pido por favor que la prendan, porque pues es importante. Sobre todo ahorita que que vamos a trabajar construcciones o trazos, me los tienen que mostrar en cámara, lo que estén haciendo, la figura recortada, etcétera, y si no, no registro el trabajo de clase. Se van como inasistencia. Bien, paso lista en lo que copiamos. Segundo, Dafne. Presente. Camila. Presente. Víctor. Presente. Luis. Presente. Lupita. Presente. Ana. Ana Paola. Jair. Presente, Miss. Juan Pablo. Dijo presente por el chat. Gracias. Gracias, hija. Hugo. Presente, maestra. César. Yasmín. Presente. Ariadna. Yaritza. Presente. Blanca. Blanca. Uriel. Presente. Yoko Kimberly. Gracias, Yoko. Raimundo. Raimundo. Alejandro Mora. Presente. Tania. Presente, Miss. Carlos. Presente. Galilea.
Presente. Emilio. Emilio. América. Presente. Cristian. Presente. Diego. Presente. Javier. Presente. Raí. Presente. Héctor. Presente. Marian. Marian. Y Jimena. Presente. Ok. Entonces, ya están copiando el ejercicio. Les voy a dar unos 3 minutitos para que, si les es posible resolverlo en esos 3 minutos, si ya tienen una idea de cómo iniciarlo, recuerden que la sesión de hoy es de intervención, de decir cómo lo harían. Puede estar bien, puede estar mal, eso realmente lo que importa es que digan cómo lo abordarían, cómo lo harían. Si está bien, bueno, excelente, y si no, también se aprovecha lo que compartamos, que a lo mejor no sea del todo correcto, porque nos ayuda a saber qué no deberíamos de hacer, ¿sí? Entonces, realmente es una sesión de mucha intervención de su parte. Les doy 3 minutitos para que empecemos a analizar, pues yo haría esto, yo haría el otro, etcétera, y después empiezo a dar la palabra para quien vaya a participar. 3 minutitos. Son 9:15, 9:18, empiezo a preguntar. Ok. Bien, vamos a ver qué pensamos, qué pensaron, cómo se resuelve este ejercicio, cómo obtengo la respuesta a esta situación. Voy a leerla en voz alta. Dice, los lados de un triángulo miden 6 centímetros, 4 centímetros y 9 centímetros. Si el lado menor de un triángulo semejante al triángulo dado mide 6 centímetros, entonces sus lados miden. Voy a iniciar con la primera pregunta, ¿sí? Voy a iniciar con la primera pregunta, que es algo que nosotros de manera imaginativa en nuestra mente ya deberíamos lograr hacer. ¿Cómo es el triángulo semejante construido? ¿Más grande o más pequeño que la figura de referencia que nos están dando? Más pequeño.
Más grande. Yo digo que ¿Por más qué? grande. Ok. Tania dice que más pequeño y alguien más dice que más grande. ¿Por qué más pequeño, Tania? ¿Por qué llega a esa Bueno, conclusión? el que va a dar el resultado con lo que dijo que nomás un lado es de 6 centímetros, va a ser grande, pero el que nos está dando es pequeño. Ajá, no, pero yo me refiero a la figura semejante. Yo me refiero a la figura semejante, a la figura que voy a construir a partir de la de referencia. Pregunté si la figura semejante, porque recuerden que hay una figura de referencia y una figura semejante, ¿va a ser más grande o más pequeña? Más grande. Más grande, como dice Luis ahora. ¿Por qué llego a esa conclusión? ¿Quién me dice cómo se llega a esa conclusión del por qué? Yo le digo Con el premis, simple leer el texto. Adelante. porque nos está dando las tres medidas de un triángulo, que son 6, 4 y 9. Después dice que el lado Ujú. menor de un triángulo semejante es el que mide 6. Y si el lado más chico de la primera figura es 4, el otro es 6, obviamente es más mayor la figura que se va a formar. Ok, entonces, es correcto si me está diciendo que está haciendo referencia al lado más pequeño de la figura semejante y lo comparo con la original, pues si el lado pequeño es más grande que la original, pues obviamente los otros lados van a ser más grandes, ¿sí? Segunda pregunta, si yo calculo la constante de proporcionalidad, ¿será mayor que 1 o menor que 1? Mayor que 1. Mayor que 1, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar. Ahora sí, ¿cómo lo resuelvo? O sea, estoy hablando de lo que a la hora de leer el texto nos debe de quedar claro. A la hora de leer el texto y con nuestro conocimiento previo debemos de tener en cuenta que va a ser una figura más grande y que la constante de proporcionalidad va a ser mayor a 1. Entonces, ¿cuál sería el proceso para resolverlo? Ahora sí. Sería el inciso B, ya que el lado más grande sería 6 centímetros, 11 centímetros. Por decirlo, el segundo lado sería de 8 centímetros y el lado pequeño sería 6 centímetros. ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque comparé que era el lado pequeño del segundo triángulo con el primero y se llevan 2 de diferencia. Entonces hice lo Ok. mismo con los otros lados. Bueno, le sumé al 6 más 2, entonces me dio 8 y al 9 le sumé 2, entonces me salió 11. Ok, qué bueno que comenta esto porque, corazón, lo que hizo es el error más común que cometemos en este tipo de ejercicios, ¿sale? Si la mayoría contestó que es el inciso B y hizo el análisis que hizo Tania, es el error más común que cometemos. Por eso les digo que de todo se aprende, ¿vale? Le voy a explicar por qué, hija. La proporcionalidad no tiene que ver con una diferencia o una suma de cantidades, y ese es el error más común. Si yo estoy comparando 4 y 6 y veo que la diferencia entre esos dos lados, hablando de sumar y adicionar y restar, es de 2 unidades, mi constante de proporcionalidad no vale 2, porque no es la manera de calcularla, ¿sale? Entonces, ¿por qué me parece tan maravilloso lo que usted hizo? Porque, hija, de verdad, esta es la situación más común en la que caemos en la trampa en un examen de admisión. Y tenga por seguro que en un examen de admisión va a venir la respuesta que considera el estudiante es correcta, pero que es el error más común que cometemos como estudiantes, ¿no? Entonces, y seguramente no fue la única, ¿sale? Seguramente muchos otros dijeron es la B porque de 4 a 6 hay 2 y entonces aquí le sumo 2 me da 8 y aquí le sumo 2 es 11. Pero recuerden que la proporcionalidad no tiene que ver con las diferencias entre los lados de las figuras semejantes, ¿sale? Tiene que ver con qué tan grande en proporción, el doble, el triple, 1.5 veces más, pero tiene que ver con dos operaciones, o es multiplicación o es división, ¿sale? Entonces,
¿cómo calculo la constante de proporcionalidad? O sea, ¿cuántas veces es más grande el triángulo que está aquí al lado, que es grande, con respecto al pequeño? Porque si yo me quedo con que es 2, no estoy hablando del doble de la figura original, ¿sale? No estoy hablando del doble, porque si no sería 12, 8 y 18. ¿Sí me explico? Entonces, esta situación me parece excelente y justamente por eso me gusta que ustedes se animen a hablar, porque lo que Tania se animó a externar nos ayuda a entender que no es la respuesta y nos ayuda a no equivocarnos después. Entonces, ¿qué tengo que hacer si ya comentamos que no va por ahí? Tengo la mano alzada de América y de Luis. Vamos a darle la palabra a América, que tiene la mano alzada primero, y si nos equivocamos, pasamos con Luis. Adelante, América. Bueno, lo que se tiene que hacer, como ya dijo, es sacar la proporcionalidad y esta es de 1.5, se hace dividiendo. ¿Qué dividimos? Primero tenemos el dato que el lado más chico mide 6, ¿no? Entonces dividimos 6 entre 4 porque es el lado más pequeño del otro. Okay. Entonces Esa- estamos, perdóname que la interrumpa, hija, estamos comparando los lados de la misma forma, ¿no? O sea, pequeño con pequeño, ¿ok? Entonces no es como dividir cualquier lado, es pequeño, el pequeño de la figura que está aquí chiquita de referencia con el grande que de la que voy a construir. Ajá. Y divido, ¿y eso cuánto me da, América? 1.5. Ahora, ¿usted me puede decir qué significa eso en palabras simples? ¿Qué significa que la constante de proporcionalidad sea 1.5? Pues que es 1.5, prácticamente se multiplica por 1.5. O sea, sea Ajá. constante. Significa que el triángulo pequeño de referencia nos está diciendo que el triángulo más grande que estoy construyendo es 1.5 veces más grande que el chiquito que tengo, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Luis, ¿cómo obtengo esas medidas? Como dijo América, multiplicar, dime cuáles serían entonces esos resultados. Yo voy a colocar aquí una suposición, 6, 9 y 4, y acá 6, porque esa es como la imagen que tendríamos que tener de las figuras en nuestra mente, aunque no estén en el problema, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería la medida de los lados ya semejantes? Bueno, yo después de haber sacado el 1.5, Ujú, multipliqué el 9 por el 1.5, me dio 13.5, ujú. y el 4 por 1.5, y me dio 9. ¿Seguro? 6 por 1.5, es que escuché Ah, 4. no, sí dije 4, pero es 6, perdón. Ok, entonces, el triángulo que estoy construyendo, gracias Luis, nuevo, semejante a este, es de 9, 13.5 y 6. ¿Sale? Porque es 1.5 veces más grande que el de referencia. ¿Sí me explicó? Para los demás. Entonces, quiero que lleven muy presente que el concepto de semejanza no tiene que ver con que, es que se lleva 3 o le resto 1 o le sumo 2. Tiene que ver con una situación de proporción, ¿ok? No con sumas y restas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro cómo hicimos esto? Sí, Miss. Perfecto. Bien. Voy a anotar los chicos que participaron, inclusive a la misma Tania la voy a anotar porque, hija, de verdad, yo le agradezco que usted se anime a participar. Hay quien no lo ha hecho, es más, no conozco ni su voz a la hora de participar durante lo que llevamos de clase. Nosotros nos tenemos que animar a participar, aunque no sabemos si está bien o mal, o sea, eso no importa. Lo que importa es hablar, intervenir
porque a lo mejor eso me va a llevar a un pensamiento después correcto. Corrijo mi pensamiento y entonces ya no me va a volver a pasar después, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos con el siguiente ejercicio. Espérenme, quiero ver cuál. Este, va. Lo copiamos, por favor. Hasta les puse ahí su pizarroncito para que se sientan que yo estoy aquí regañándolos y ustedes están ahí atrás en sus banquitas. En lo que están copiando, el día lunes vamos a tener nuestra segunda sesión de ejercicios de grupales, así, entre todos, como quien dice. El día lunes voy a usar hojas de colores, voy a iniciar con una actividad de construcción, ¿sí? Hojitas que ya les había yo pedido que vamos a usar. Las necesitamos, su compás, su transportador, su juego de geometría completo. La calculadora pues tendrían que tenerla a la mano. Eso va a ser el día lunes, ¿sale? Vamos a hacer otra sesión de grupo en ejercicios y el día martes ustedes estarían haciéndolo ya solitos. Voy a programar 4 ejercicios no más. No nos da tiempo de más y aparte también sería para mí un autogol dejarles 10 o 15. Realmente esta modalidad no nos ayuda mucho a nosotros tampoco a dejarles muchos ejercicios. Creo que con 4 o 5 son suficientes. Ese día ustedes lo van a hacer de manera asincrónica, el día martes. El lunes hacemos otra sesión así, el martes van solos. Eso significaría el cierre del tema, ¿sí? El cierre del bloque para darle continuidad con trigonometría. Entonces, el material, o hago mucho hincapié en el material, hojas milimétricas, hojas de colores, calculadora, que era algo que ya les había pedido desde hace semana y media, lo tengan y ustedes tienen la fortuna que se les atraviesa el fin de semana para que si aún no lo tienen, puedan adquirirlo en estos días. ¿Sale? Unos minutitos para que pensemos cómo lo vamos a hacer y empezamos a preguntar.
Ok, chicos, vamos a empezar con unas preguntitas rapiditas para ver la comprensión de los conceptos que hemos visto. A ver. Si se dan cuenta, nos están preguntando como conceptos muy simplistas, ¿no? O sea, un perímetro y un área, ¿no? Del triángulo A', B', C', que es el triángulo semejante que está al lado, que es pequeño. Pero ese concepto simplista, pues requerimos de los lados del triángulo, ¿sí? Y no los conocemos. Ahora, primera pregunta. Cuando yo determine la constante de proporcionalidad, ¿cómo va a ser esa constante raíz? ¿Mayor que 1, menor que 1, según las figuras que estoy observando? Si considero a esta figura que estoy marcando como la de referencia y a esta figura semejante. ¿Cómo va a ser ese valor? Menor que 1. Menor que 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de la figura de referencia generé una semejante más pequeña a ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordarán que en los enlaces que les compartí pasaba eso. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuánto vale esa constante de proporcionalidad? ¿Cuánto vale? Jimena. 1.5. No, porque Raí me acaba de decir que es menor que 1. Menos 1.5. No, corazón, las constantes de proporcionalidad no son negativas, ¿sale? El rango en el que se mueve la constante de proporcionalidad va de 0.1 hasta muy grande, ¿sale? De hecho, en los criterios movimos varias simulaciones donde se movía la K y analizamos mucho qué pasaba con esa famosa K o esa constante de proporcionalidad. Yair Contreras. Bueno, equivale a 0.75. 0.75. Ahora, platíquenos cómo la calculó. Bueno, dividí el 4.5 entre el 6. Ok, dividió el lado, podríamos decir el lado pequeño, ¿no? El lado que estoy marcando acá, de la figura semejante, o la figura que se considera semejante sobre la de referencia, y para los que tienen su calculadora que la deben de tener, esa división da lo que su compañero dice ahora. ¿Qué significa esta cantidad? O sea, más allá de verla como un número decimal menor a 1, quiero que se lleven muy grabado qué significa. Hace rato dijimos que la constante nos salía de 1.5 y que significaba que el triángulo grande era 1.5 veces más grande que el pequeño. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué significa ese punto 75? Pues significa que la figura semejante, que es esta pequeñita, es 0.75 de la figura original. O sea, eso es lo que significa, que es 0.75 lo de la figura original. ¿Ok? Si lo quieren ver como un porcentaje, que es el 75% de la original. ¿Sí me explicó? Es más pequeño. Es 0.75 lo de la figura original. O sea, si lo quieren ver de otra manera, que cabe 0.75 veces en la figura más grande. O sea, no la alcanza. ¿Sí me explicó? No llega a ser la figura original. ¿Sí me explicó? O sea, es más pequeña. Ahora, ¿cómo obtengo las medidas de los lados que me faltan? Algo que nos, perdón, ahorita le doy la palabra corazón, algo que tenemos que tener muy presente y que nos debe de ayudar como estudiantes a entender que no nada más es calcular números por calcular, es justificar esos números a través de mi sentido común. Si este número es 6 y este número es 4.5, este número es 10, el número que me dé aquí debe ser menor que 10, ¿cierto? Y el número que me dé aquí debe ser menor que 8. No me puede dar lo contrario, ¿estamos de acuerdo? No tendría sentido, no tendría lógica. Entonces, ¿cómo obtengo esos resultados? Ahora sí, quien quería hablar me dice cómo obtengo esos resultados.
Se multiplica el lado de la figura, que es 10 por punto 75, y Ujú. sale 7.5. Y 8 por punto 75 sale 6. Excelente. Entonces, gracias Camila, multiplico el lado original por la constante de proporcionalidad, que es 0.75, y el otro lado, que es 8 por 0.75, y obtengo mis valores. Si no mal recuerdo, aquí Cami me dijo que daba 6 y aquí 7.5. Entonces, esos datos sí tienen congruencia con mi lógica. Pues, obviamente, es una figura más pequeña, se obtiene ese resultado. ¿Sale? Ya si nosotros quisiéramos verificar que efectivamente se mantenga la constante, ¿qué harían? Si quisieran saber si sus datos son correctos porque la constante se va a mantener igual, recuerden que el criterio de congruencia lado, lado, lado decía que los lados, cuando saca su constante, se mantiene igual en los tres lados. ¿Cómo obtendría yo esa comprobación rápida? Dividiendo Dividiendo. ¿Qué dividiría? los lados. El primer lado que es 10 por el otro lado que es 7.5 y así. Al revés, ¿no, Luis? 7.5 Ajá, sí. entre 10 y 6 entre 8. Y nos tendría que dar 0.75. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ya tengo los datos. ¿Cómo calculo el perímetro de un triángulo? ¿Es la Con suma de estos, sus lados? la suma de sus lados. Y si sumo 4.5, 7.5 y 6, ¿de cuánto estamos hablando del perímetro? 18. 18. ¿Y el área cómo lo obtengo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, o sea, una de sus bases, porque recuerden que un triángulo tiene 3 bases, pero esta base voy a tomar la 6, 6 por 4.5 entre 2 y nos va a dar 13.5 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, fíjense bien. Ya nada más les robo un minuto. El día lunes, hojas de colores, hojas milimétricas, transportador, escuadra, calculadora. Ese día cerramos con la actividad grupal de ejercicios. Van a ser 2 sesiones para reafirmar bien, para que agarren un poco más de confianza en los ejercicios. Y el día martes se enfrentan a un trabajo individual, asincrónico, con 4, máximo 5 ejercicios que ya representarán el cierre de este bloque para iniciar el día miércoles con uno nuevo que está enfocado a trigonometría. Eso significa que esta calculadora, si no la tienes, no me vas a seguir. Yo empiezo con seno, coseno, tangente, funciones inversas, seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, que solamente podemos obtener en la calculadora científica. ¿Sale? Y la vamos a utilizar todo el tiempo. ¿Ok? Nos vemos entonces el lunes. Repasen nuevamente, tienen los enlaces de repaso. Si no quieren hacerlo el sábado, si no quieren hacerlo hoy, bueno, el dominguito, antes de que se vayan a dormir, repasen un poquito, métanse a los enlaces otra vez para que podamos aplicar ese repaso el día lunes, ¿ok? Nos vemos entonces, jóvenes. Bonito fin de semana. Desde luego, mis.